Bien, ¿qué tal? Hoy día vamos a desarrollar un tema, ¿no? Que está vinculado con el escenario en que estamos, eh, ¿no? Con el escenario en el que estamos viviendo y tiene que ver, ¿no? Nuevamente, eh, digamos, desde un punto de vista casi ya alejándonos un poco de la visión mundial, pero digamos, estamos hablando más que todo de un país, en este caso va a ser Perú, pero igual, ¿no? Vamos a, de todas maneras, referirnos a las nuevas formas con que cuenta la Organización Mundial de la Salud para hacer frente a esta pandemia. Bien, todos nos preguntamos, ¿no? Aquí en Latinoamérica, ¿qué está pasando? ¿Por qué es que a pesar de tantas estrategias, ¿no? El confinamiento, ¿no? En los hogares de las personas, no ha tenido el resultado que se esperaba, ¿no? Inclusive toda Latinoamérica, ¿no? Digamos, se han alineado con medidas extremas, ¿no? De confinamiento que se llama suspender las garantías constitucionales para dar lugar a un estado de sitio, un estado de emergencia con toque de queda. Y bueno, al principio todos aplaudimos, estuvimos de acuerdo con esta medida, pensando que iba a tener unos resultados muy buenos, ¿no? Pero hay que saber los antecedentes, ¿no? ¿Por qué razón estamos en esta situación? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? De que no hay resultados con toda la serie de medidas que se están dando en la reducción de la cantidad de muertos y contagiados. En estos momentos hay más de 54.000 contagiados. Y esto es preocupante, ¿no? Porque en un país con 32 millones de habitantes, no nos imaginamos, ¿no? Que tantos muertos se producen en tan poco tiempo. Pero hay que revisar, ¿no? Esta situación para el futuro, para que no se vuelva a repetir esta terrible realidad. Es que si nosotros analizamos la estructura del sistema, del sistema de salud en Latinoamérica, especialmente en nuestro país, ¿no? Perú, contamos con la estructura de un sistema de salud, de la salud social, la salud pública, que lamentablemente adolece de una serie de falencias, ¿no? Desde hace, hablamos 40 años. ¿Y cuáles son esas falencias, no? La falencia principal es la corrupción existente en este sistema, ¿no? Y aunado a que en los diferentes periodos presidenciales, este sector de salud, que es tan delicado, se ha convertido pues en una, como se dice, una agencia de empleos, ¿no? Porque no vemos que esta masa crítica de humanos, ¿no? Que se ha reintegrado a trabajar en esta institución, digamos, que tenga que ver con los quehaceres de esta institución. Todo lo contrario, ¿no? No precisamente, digamos, está alineado a los objetivos de esta entidad y a los objetivos de las políticas económicas, ¿no? Del gobierno, porque se supone que una institución debe estar alineada a los objetivos de la política económica del gobierno y debe haber una sincronización entre esta entidad y las políticas, ¿no? Para tener una gobernanza exitosa. Y vemos que no sucede eso. Otro problema es que tenemos una centralización en la toma de decisiones en este
en esta institución. En realidad esta institución cuenta con profesionales y técnicos que lamentablemente, debido a la gestión ya de por sí estructural y con una serie de falencias desde hace 30, desde hace 40 años podríamos decir, no ha cambiado a pesar, ¿no?, de de las dotaciones de recursos que se le ha impuesto. Deberíamos pensar que con un aumento de presupuesto a este sector la atención debería mejorar, ¿no? Pero en realidad hace muchos años todos hemos vivido en carne propia cómo funciona esta institución. ¿Qué es lo que hemos podido apreciar normalmente? Que cualquier persona que va y se atiende, ¿no?, en esta seguridad social tiene experiencias terribles, ¿no?, en la atención. En el momento que uno se aparece, las consultas, la atención es penosa porque uno solicita una cita, a uno le entregan la cita después de 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses. Muchos mueren esperando, ¿no?, la consulta, por llegar al día de la consulta, es decir, nunca llegaron a presentarse a la consulta porque fallecieron en el proceso. Eso es un grave problema, ¿no?, de que las personas fallecen antes de ir a la consulta por la terrible realidad que vive esa institución, que no ha logrado modernizarse de acuerdo a las tendencias, ¿no?, de la tecnología de última generación, porque ya las consultas ahí deberían ser por internet, si realmente fuera un servicio bueno, muy bueno, diríamos, y no el servicio como se da. Y ahora con este problema que estamos viviendo, ¿no?, el virus del coronavirus, somos 13 a nivel mundial en cuanto a lo que es nivel de infección, de infectados, y es preocupante, ¿no? Y no sabemos todavía, no hemos llegado no hemos llegado al máximo, ni siquiera sabemos cuándo vamos a llegar al máximo. Y esto pues es una situación bien penosa, ¿no? Porque nos ponemos a preguntar, ¿por qué hemos llegado por qué hemos terminado en esta situación, ¿no? ¿Por qué hemos tenido que vivir por qué hemos llegado a esta situación? Que no es fácil pasar, ¿no?, simplemente atender. ¿Y cuál es nuestro objetivo de atención por día de las personas que pasan a las distintas etapas de la cadena de valor de esta institución de salud? Es que haya la menor cantidad de muertos. Pero no sucede eso. Acá nos comparamos con otras realidades. Las cosas son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Por ejemplo, hay países que son más pequeños que el nuestro, pero que han constituido una economía de bienestar, se podría decir, de bienestar. ¿Qué significa que sean economías de bienestar? Son economías que han logrado fortalecer su democracia, ¿no?, su gobernanza, y la sincronización de las políticas económicas, y sobre todo el logro de objetivos en cuanto a la parte salarial. Es decir, ha habido un efectivo tratamiento salarial, una política salarial para luchar contra la pobreza extrema, de tal manera que en estos países no existe pobreza. Y bueno, el grado de alfabetización también diríamos que ha llegado al 100%, o sea, no hay analfabetos y tampoco hay pobres. ¿Cómo así?
estos países han logrado, ¿no? Eso se llama el gran sueño de la economía de bienestar de los nórdicos a nivel mundial, ¿no? Este es el grupo de países que han logrado a finales de la depresión, de la primera depresión que hemos tenido, que hacían en 1929, justamente donde se establece esta nueva economía, ¿no? Del bienestar, que consistió en luchar contra la pobreza extrema y sobre todo lograr que toda la masa, la población económicamente activa, llegara a ser el 100%, ¿no? ¿Y esto qué permite? Permite pues que en épocas como estas que estamos viviendo existe la suficiente capacidad para poder afrontar el problema de manera exitosa, ¿no? Con poquísimos muertos, ¿no? Mínimamente. Eso es cuando no llegamos a una situación penosa en la que realmente nos damos cuenta quiénes somos y cómo vivimos. Porque vivíamos de sueño, ¿no? Porque nos pintaron un escenario de éxito, de que Perú era una nación próspera, ¿no? Y que aquí el crecimiento era sostenible, sostenido, y que bueno, era un país que llamaba la atención a nivel de Latinoamérica, inclusive a nivel mundial. Nos decían que aquí hay una nación que crecía y crecía todos los años. Es probable que estuviera creciendo a un ritmo de 5%. Inclusive, ¿no? En el año 2005, 2006 llegó a crecer hasta el 9%, ¿no? Como resultado del boom de los commodities en el mercado internacional debido a las fuertes compras de China. Porque una vez que China se llegó a terminar de estoquear de metales básicos, empezó a caer la demanda, ¿no? Y ahí viene la caída también del crecimiento de las economías que tenían vínculos comerciales con este país. Y por ende eso también afectó a todas las economías en general, ¿no? Porque sabemos el peso que tiene China a nivel mundial en cuanto a su desarrollo económico, a su influencia, ¿no? Económica que ejerce en la Tierra, en el planeta, ¿no? Y entonces, pues, esa influencia, ¿no?, que ejerce, se está ampliando en todos los frentes, ¿no? No solamente en el frente económico, político, sino también en el ámbito de la salud. Entonces, la influencia que tiene el dragón, podríamos decir, este país, cada vez es más fuerte. Desde que ingresó a la Organización Mundial del Comercio, porque no formaba parte de las economías democráticas, ya que para poder entrar a las economías democráticas se le exigió que tuviera que hacer cambios en sus políticas, abrirse económicamente hacia una economía de mercado para poder ya no ser una economía simplemente planificada. Y de ahí que ejerce una influencia increíble hasta ahora China, ¿no? Y que todos los días hablamos de ellos, ¿no? Por la influencia que ejerce en todos los campos prácticamente. Pero nos podemos preguntar entonces, en el caso peruano que estamos hablando, ¿por qué nosotros hemos caído en esta situación y que estamos en el puesto 13 a nivel no por los méritos que tengamos, que hayamos logrado un crecimiento, ¿no?, alto, que nos coloca en el puesto 13, casi 10 de las economías más sólidas? No, en la cantidad de infectados, ¿no? Tenemos más de 54,000 infectados. Esto nos dice que ¿por qué no tomamos las medidas de prevención cuando ya este problema se había detectado, ¿no? Nuevamente nos trasladamos a China y decimos, ¿por qué razón no se produjo medidas preventivas antes de que el problema se convirtiera en una pandemia, ¿no? Y en realidad eso pasó. Y ahora nos ponemos a pensar, nuevamente vamos a tener que recordar que si las mascarillas son o no necesarias, así como los respiradores y otros dispositivos para hacer frente a esta pandemia, que sí es necesario. O sea, ¿quién dice que, por ejemplo, en realidad hay mascarillas que no cumplen su función, pero hay otras que sí, que son, por ejemplo, las N95, que a nivel mundial
Los deberíamos usar todos, sin excepción, así sean o no, seamos o no, formemos parte o no del cuerpo médico, de los hospitales. Todo ser humano, yo, según mi opinión, debería tener acceso a esa mascarilla, porque realmente sí protege. No es mentira que no protege, sí protege. Una muy buena mascarilla es un buen nivel de protección, ¿no? Frente a este virus, sí nos protege. Entonces, tenemos que ver la forma de cómo adquirirlo, ¿no? Para poder usarlo, porque realmente lo necesitamos. ¿Acaso no sabemos ahora, según estudios, ¿no?, de la Universidad de Harvard, ellos sostienen que más o menos, por lo menos durante 2 años vamos a tener que usar mascarillas, imagínense, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que vamos a tener que tener una buena mascarilla, ¿no? Si queremos enfrentar exitosamente esta pandemia. No es suficiente lo que tenemos. Los que tenemos ahora nos hemos mandado a hacer, compramos de las farmacias. Lamentablemente no cumplen las condiciones, ni siquiera mínimas, ¿no?, de protección. De tal manera que, felizmente, que en el Perú, según hemos entendido, según se sabe, hemos visto a través del internet, ¿no?, informaciones en diferido o en vivo, hemos visto que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por lo menos va a fabricar este tipo de mascarillas, y esperemos que las vendan, ¿no?, a un precio cómodo a toda la población, porque verdaderamente sí lo necesitamos. Con toda honestidad, no es un capricho y no es que no sea necesario solo para algunos, sino para todos, ¿no? Así es. Y la Organización Mundial de la Salud a estas alturas no puede estar, está estableciendo de que no necesariamente las economías afectadas por esta pandemia van a abrirse o van a ir poco a poco restableciendo la normalidad, ya que ellos hablan de que no se va a poder llegar a una normalidad. Sería bueno saber por qué dice que no podemos llegar a una nueva normalidad, ¿no? O sea, en realidad sabemos que los escenarios son cambiantes, ¿no? Y obviamente no va a ser igual, eso es obvio, pero ¿en qué sentido habla cuando dice que no se va a llegar a la normalidad? Vamos a estar en otra realidad, eso sí. ¿Por qué? Porque este virus, como sabemos, no va a desaparecer. O sea, no nos engañemos, ¿no? Ya sabemos, yo en el video anterior he explicado por qué razón es que estos virus, ¿no?, que son más de 5.000 virus que existen a nivel mundial, muchos virus se han quedado. Si bien se ha ejercido dominio en algunos, porque se han creado vacunas que han logrado contener estas enfermedades, ¿no?, mayoritariamente antivirales, pero las enfermedades siguen existiendo. O sea, las enfermedades no han desaparecido. Y yo he estado investigando un poco para saber la información exactamente de la cantidad de pandemias que ha existido, ¿no?, en el mundo, y para saber exactamente qué medidas se han tomado. Ahorita todavía no tengo esa información, pero sí sé que estaba revisando unas estadísticas y en el año 2016 han fallecido más o menos 56 millones, ¿no?, debido a 10 enfermedades. ¿Y cuáles son estas enfermedades? Estas enfermedades son, en primer lugar, la primera razón de muerte a nivel mundial es enfermedades coronarias del corazón, ¿no?, el infarto, problemas respiratorios, otros problemas asociados con a nivel mundial es lo que tiene que ver con enfermedades vinculadas a
accidentes de tránsito. También está considerado, también mueren más de 1 millón de personas con ¿no? Han muerto más de 1 millón de personas por accidentes de tránsito. También la depresión es una enfermedad que se está llevando anualmente más o menos 1 millón de personas. O sea, también es otro problema, ¿no? Así que si bien existen otras enfermedades como la diabetes, también la diabetes es un problema que es también, está considerado entre las 10 enfermedades, ¿no?, más importantes que son producto de muerte, ¿no? Así como decía, también está la tuberculosis, ¿no? El VIH. Bueno, esa es más o menos la relación de enfermedades más urgentes y las que conforman estos más de 56 millones de personas que murieron en un año, en el 2016, por efecto de todas estas 10 enfermedades. Es decir y eso solamente son las 10 enfermedades, pero hay más. Entonces, si es que la Organización Mundial de la Salud elabora un nuevo, con los medios que cuenta y habiendo recibido financiamiento de distintas fuentes, ¿no? Me gustaría que tenga su fuente de estadísticas de salud, que nos dé información acerca de las estadísticas de salud de todas las enfermedades para que nosotros sepamos exactamente, ¿no?, cuántas personas mueren cada año y saber cuántos se recuperan y saber qué tenemos que seguir investigando. Porque la investigación no termina solamente cuando la pandemia se acabó, ¿no?, y la enfermedad ahí sigue persistiendo, las personas van a seguir muriendo. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, en un video ya había comentado acerca de la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis sigue matando muchos millones de personas a nivel mundial, anualmente. Y bueno, digamos que el campo de acción de la Organización Mundial de la Salud se tiene que abrir a investigar, ¿no? Tiene que investigar y llegar a una cura definitiva de este mal, así como de este último que tenemos, que ya están investigando. Esperemos que los científicos, ¿no?, verdaderamente con nuevas estrategias, ¿no?, porque no vamos a usar las estrategias anteriores de cómo hacen las vacunas. Las vacunas, ¿qué cosas son las vacunas? Las vacunas son medios que se crean para combatir las enfermedades, en este caso con mayor razón las virales. Pero, ¿qué cosa exactamente hace una vacuna? Supuestamente una vacuna se crea a partir de un virus. Es decir, que las vacunas también contienen el mismo virus. Por eso es que al momento de crearse la vacuna se tiene que hacer una serie de pruebas, en el sentido de que la vacuna debe ser segura. Porque ¿de qué sirve que esa vacuna se vaya a... Si se vacuna a una persona que tiene el sistema inmunitario debilitado, obviamente lo va a empeorar. Entonces, y cada vez mueren más personas por este problema. Y entonces, ¿qué significa? Que, bueno, no son muy pocos los que mueren, ¿no?, por esta situación. Bueno, así es, necesitamos que la Organización Mundial de la Salud modernice sus estadísticas y permita, ¿no?, que se tenga más acceso a la información, y para que nosotros mismos cada año tengamos también más seguridad en cuanto al avance del desarrollo de la sanación de enfermedades, ¿no?, para que nosotros también podamos vivir sanos. Todos queremos vivir sanos y no enfermos, porque lamentablemente, de la manera como están muriendo las personas, estamos llegando a la conclusión de que cualquier persona se enferma, ¿no?, por un virus normalmente que tiene que ver con los problemas respiratorios, ¿no? El número 2 de las muertes es la neumonía, ¿no? Entonces esto nos lleva a plantearnos la pregunta: ¿qué está pasando? ¿Por qué falta aire, ¿no? Tenemos problemas de oxígeno en nuestro planeta.
¿Y por qué tenemos este problema del oxígeno? En uno de los primeros videos expliqué acerca de lo que se está haciendo con el medio ambiente. Cuando hablamos, ¿no?, hablamos del Amazonas, de nuestro medio ambiente, no vemos que haya cuidado, no hay comprensión y se ordena de manera increíble, ¿no?, con políticas, se manda a producir incendios forestales en zonas que están creadas para producir oxígeno para la tierra y sobre todo permitir el ciclo de vida del agua, de las plantas, de los seres vivos. Y personas lamentablemente sin conocimiento, que viven completamente en la ignorancia, ¿no?, y increíblemente han arrasado, ¿no?, con los incendios y con caprichos, ¿no?, de querer estas zonas convertirlas en zonas urbanizadas, así, matando a miles de seres vivos, ¿no?, que forman parte de todo este ecosistema maravilloso que ha sido creado para que vivan. Pero la ignorancia puede más, el desconocimiento y el deseo insaciable por el dinero ha convertido pues a estos lugares en los medios justamente de propagación de enfermedades también, ¿no? Porque al ser intervenido por la mano del hombre, estos lugares que deberían ser protegidos, ¿no?, zonas de protección medioambiental, se convierten en zonas ya no protegidas, y así el Amazonas, por ejemplo, al ya no tener la protección, peligra, ¿no?, la existencia del oxígeno a nivel mundial. Eso debemos ponernos a pensar. Por eso tenemos los problemas respiratorios a nivel mundial, ¿no? Y aparte de eso, también las otras afecciones vienen por el ataque climático, ¿no?, con armas climáticas, ¿no?, como los chemtrails y otras armas climáticas que justamente lo que hacen es que cada vez estamos perdiendo el oxígeno en el medio ambiente y todos nos enfermamos con los problemas respiratorios. Y eso hacemos un llamamiento, ¿no?, a esta Organización Mundial de Salud para que investigue sobre estos problemas, ¿no?, y que verdaderamente investiguen profundamente y podamos tener pues una realidad diferente. Podamos tener la esperanza de que en el futuro las enfermedades van a desaparecer, sobre todo estas enfermedades con las que la mayor parte de gente muere, ¿no?, que es definitivamente los problemas respiratorios, sea bronquiales, pulmonares, afecciones en las partes, ¿no?, del sistema respiratorio. Cualquier enfermedad es necesario que sea combatida, y eso la Organización Mundial de la Salud tiene una función importante que cumplir y seria. No se trata de establecer como prácticas, buenas prácticas, simplemente decir que, bueno, estas son buenas prácticas en base a lo que ha ocurrido en China, ¿no? En China el COP se cambió de nombre porque le decían, ¿no?, el virus chino, y entonces lo cambiaron a coronavirus COVID-19, ¿no? Bueno, ahora también le han dado otro nombre, ¿no? SARS-2, tiene una serie de nombres, pero en realidad todos los conocemos como coronavirus. Y nadie está diciendo que sea de China, porque ni siquiera sabemos el origen del virus, ¿no? Hay que saber que no sabemos el origen del virus. El virus está acá y está atacándonos. Ahora no podemos asegurar, ya los mismos científicos o los virólogos de China han dicho que no, ellos han llegado a la conclusión de que no es que no es humano el virus, porque ellos no cuentan con la tecnología para poder establecer las características del gen, ¿no? Porque sabemos que los virus son genes que
sin la existencia de ingreso a una célula no pueden atacar, ¿no? Y que una vez que ingresan a una célula, ellos se pueden reproducir estos virus, ¿no? Y empezar a atacar. Así que para poder establecer un antivirus hay que investigar seriamente, ¿no? Si la vacuna que se va a dar va a ser efectiva. Una vacuna que no complique más la salud, sino que realmente sea no un paliativo, sino que permita dominar esta enfermedad. Ya no queremos... Nos está afectando mucho porque como decía, ¿no? Anteriormente también, el panorama económico mundial está detenido aún y poco a poco, paulatinamente se va a ir restableciendo. Ahora, ¿qué dice a esto la Organización Mundial de la Salud? Dice, cuidado, ¿no? Porque podría ser que no resulte estas medidas que se dan de reabrir ya la economía, y mientras podría producirse un rebrote de esta pandemia. Y ahí sí que ellos dicen otro confinamiento. Pero hemos visto que este confinamiento no funciona. Entonces tenemos que establecer nuevas estrategias. Si es que, suponiendo que se dé una nueva pandemia, un rebrote de este coronavirus, ¿qué vamos a hacer? ¿Acaso vamos a seguir con las mismas estrategias de confinamiento, establecer suspensión de garantías constitucionales, establecer toque de queda o estado de sitio? No, ya no funcionó, pues. Tenemos que probar desde ahora ya. Los gobiernos tienen que ponerse a trabajar en establecer otras estrategias. Porque no podemos seguir atacando el problema con las mismas estrategias. ¿Qué vamos a conseguir con eso? Más de lo mismo. Es decir, el virus va a seguir su curso y nosotros no vamos a tener resultados. Entonces, estamos en una situación de suspenso, en una situación de no lograr los objetivos. Estamos esperando llegar a ese máximo para que obviamente la curva empiece a ceder y ya empiece a tener su comportamiento normal, ¿no? Como toda enfermedad. Pero no pasa eso. Entonces, si no pasa eso, ¿qué podemos decir? De que estamos pues aquí, estamos perdiendo el tiempo. Así es. Más personas están muriendo. Todos estamos confinados en nuestra casa cuando necesitamos el aire para respirar, ¿no? Necesitamos visitar los parques de la ciudad para poder recibir aire de los árboles. No es posible que continuemos así. Así que es importante que se cambien las estrategias. Y lo hablamos de verdad, lo decimos seriamente. No podemos estar igual. Todo el mundo está desesperado, ¿no? Porque ya no puede aguantar en su casa. Si bien muchos hemos vivido, no confinados, ¿no? Pero nos hemos tratado de adaptar a esta realidad y esperamos con bastante paciencia, ¿no? Que se establezcan las medidas y se logre por fin controlar este virus para poder seguir nuestra vida, todos, ¿no? Porque todos tenemos muchos sueños, tenemos objetivos y todos queremos seguir adelante. Y esto nos está deteniendo, prácticamente está deteniendo el avance de todo el planeta. Entonces ahí es donde nosotros debemos ponernos a pensar que desde ahora los gobiernos deben estar planeando nuevas estrategias para hacer frente a esta pandemia. Sobre todo, para controlar hay que saber las estadísticas, hay que manejar las estadísticas reales, se tiene que sincerar las estadísticas, porque según sabemos, no es lo que aparece en las estadísticas oficiales, aparece la cantidad de muertos, pero se sabe que están muriendo 3 a 4 veces más. Mucha gente está muriendo en su casa, sin atención médica, porque cuando llaman al número que dan, por ejemplo en el Perú, ¿no? Dan el número 113, que creo que existen 2 líneas o más,
para atender estos problemas. Llaman por teléfono a personas que están en un estado de emergencia, de urgencia, porque sus familiares están graves, y esta línea simplemente no funciona. No les contestan, no les contestan. ¿Y qué pasa? La persona muere sin ser atendida. No podemos estar así, y eso no solamente pasa acá, pasa en toda Latinoamérica. Es una pena, ¿no?, que la gente se muera por falta de atención. Ahora, hay una multiplicación, ¿no?, otra vez de nuevos casos en provincias. ¿Y qué vamos a hacer? Por ejemplo, Loreto. Estamos hablando de Loreto. Loreto hay más del 40% del personal médico de los hospitales están infectados. Allá tenemos que enviar unos 40, 50 médicos, 200 médicos y medios materiales. ¿Para qué? Para que se establezca ya un hospital temporal para poder enfrentar este problema. Vamos a tener más multiplicación de casos, y eso, en lugar de tener la curva que queremos, la curva va a seguir subiendo. Y cuando ya se hace inmanejable, ¿qué vamos a hacer? Porque confinamiento no funciona. De la manera como se está llevando, ya, ¿a qué se debe que no existe realmente resultados? Veamos la idiosincrasia de la gente. La gente cómo toma el problema. Lamentablemente, por el nivel educativo que existe en Latinoamérica, por ejemplo, hay gente que no entiende hasta ahorita qué es lo que tiene que hacer, a pesar de que el gobierno ha dado medidas a través de los medios, ¿no?, que se queden en casa, pero el asunto no es solo que se queden en casa. El asunto es que sean responsables con la alimentación, porque siguen consumiendo la comida chatarra, entonces siguen consumiendo comidas venenosas, que esas comidas son fatales. Las carnes, la misma Organización Mundial de la Salud en el año 2015 ha lanzado una propuesta, sino ya firmemente, ¿no? La decisión que ha tomado la Organización Mundial de Salud es de informar a la población que dejen de comer carnes y carnes procesadas. ¿Por qué? Porque las carnes procesadas producen cáncer al área del colon, ¿no? Colon rectal se llama ese cáncer que produce. Es decir, que por 100 gramos de comida, por 100 gramos de carne diaria, hay la posibilidad de contraer cáncer el 18%. Y en cuanto a las carnes, 100 gramos más o menos de comer carne diaria aumenta las posibilidades de tener también el cáncer, ¿no? También es fuente de cáncer. Pero en todos los casos nos ponemos a pensar, las carnes rojas, las carnes procesadas y las carnes en general son víricas, porque producen toxinas, y las toxinas son virus. ¿De dónde salen esos virus? De los animales. Porque lamentablemente, ¿cómo se alimenta a los animales? A los animales se les pone una serie de ampollas, ¿no?, para que crezcan más rápido, para que engorden más rápido, y se les alimenta forzadamente. Entonces tenemos animales enfermos, con virus, y todo eso, encima estos animales son asesinados de la peor manera, ¿no? Son golpeados, son acuchillados, son torturados, y los animales cuando mueren, ¿qué pasa cuando los animales mueren? Cuando, contra su voluntad, los animales emiten una sustancia venenosa en la carne. Como murieron estos animales en contra de su voluntad, producen unas especies de toxinas venenosas que son virus, que se adhieren a la carne. Entonces, ¿qué sucede? Las personas cuando comen no se dan cuenta.
Y conforme van comiendo carne, día a día, porque a la gente le encantan las carnes, yo sé eso porque yo he ido a los restaurantes, he ido en los supermercados que voy, veo que la gente lo primero que hace es comprar su pollo a la brasa, ¿no? Con sus papas fritas, su gaseosa, ¿no? Y se lleva. Y no se dan cuenta que se están llevando ahí, pues, prácticamente un veneno, ¿no? Para su casa. Claro que lo van tomando en dosis diarias y eso va a tener un efecto cuando pasen unos años, 10, 15 años, o 20 años, 25 años. Ahí van a ver cuando estén enfermos por qué razón se han enfermado, por qué han llegado a esta situación de tener cáncer. Y se van a preguntar, ¿pero por qué tengo cáncer? ¿Que el cáncer es hereditario? ¿Que el cáncer, qué me ha producido el cáncer? No puede ser que el cáncer se produzca solamente por arte de magia, ¿no? Es por la alimentación. Entonces ya debemos ponernos a pensar desde ahora. No porque la Organización Mundial de la Salud nos diga que ellos se han prohibido, porque han investigado, hay 10 investigaciones acerca, ¿no? de la correlación que existe entre el cáncer, cáncer colorectal, y el consumo de carnes y las carnes procesadas. Las carnes procesadas incluso son mucho más dañinas, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente hay un proceso de cocción y transformación de sustancias químicas en otras, y esto genera pues otros males. Porque obviamente los químicos se queman y se transforman en otros químicos, y esos químicos son terriblemente dañinos para la salud. Así que a medida que las carnes sean más ricas, son más peligrosas. Así que pensemos, si queremos realmente vivir felices y no estar como estamos ahora, porque también las muertes se producen por una pésima alimentación. Todas las enfermedades están asociadas al consumo de carnes, todo tipo de carnes, carnes blancas, carnes de animales, carnes de aves, todo, y peor, esos que comen insectos. Los que comen insectos, directamente los insectos tienen virus y los transmiten a las personas. Está demostrado, por ejemplo, en Asia comen todo tipo de animales, hasta insectos, y los insectos transmiten virus. Así que a mí no me queda la menor duda que todos los que consumen animales al final terminan contagiando a otras personas de otros virus que ni siquiera conocemos. Porque a veces hay personas que mueren y nadie dice, murió, no se sabe de qué. Tenía un virus y nadie lo ha investigado, no existe investigación. ¿Por qué? Porque las personas que lo han contagiado son personas que consumían todo tipo de insectos. Y los insectos son también portadores de virus. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Estamos viviendo en una realidad que nosotros no sabemos realmente, no controlamos. No controlamos los virus. No sabemos de qué nos alimentamos. Mire, si la Organización Mundial de la Salud ya ha establecido normas, pautas, para que dejen de comer carne en el tiempo, definitivamente, o sea, paso a paso. Pero ¿qué ha pasado? De inmediato ha salido la industria cárnica a desmentir de que la carne hace daño. Al contrario, más bien ellos han empezado a lanzar un lobby publicitario en donde se demuestra que la carne es completamente beneficiosa para la salud, y más bien se habla, ¿no? Se le da pues la pida a los vegetales, ¿no? Diciendo que los vegetales no nos garantizan una nutrición como la carne. Mentira. Porque la nutrición basada en vegetales es una nutrición más sana. Nos permite vivir con más calidad de vida. Nos permite de repente hacer mucho más trabajo, pero gracias a la energía que nos transmiten los vegetales podemos soportar esta carga de trabajo adicional que tenemos, ¿no? Porque si estuviera con una alimentación que no fuera vegetariana o vegana, ya nos hubiéramos muerto. Varios de los que somos veganos sobrevivimos por los vegetales. Los vegetales nos dan energía, nos dan buena vibra, nos dan buenos pensamientos, nos dan más inteligencia. Entonces hay que saber, por favor, si queremos sobrevivir como especie y no estar contagiando unos a otros, porque no se trata, ¿no? Acá, si los virus no fueran contagiables, nadie se preocuparía de la otra persona, ¿no? Nadie diría, oye, es cosa de él, ¿no? Si no se cuida, pues es cosa de él. Pero no, acá hay contagio. Entonces,
¿Cómo evitar el contagio? Teniendo una buena alimentación. Beber cosas sanas, bebidas sanas. No beber bebidas que hacen daño, bebidas que te quitan la respiración y luego terminas tu pollo a la brasa con una gaseosa X, yo no puedo decir el nombre, y al final eso va cerrando tu sistema respiratorio. Y después vas teniendo problemas y no sabes después qué tienes. Y de remate viene este virus y te agarra en ese momento y ya no sabes qué hacer, te paraliza. ¿Por qué? Porque ataca el sistema circulatorio. ¿Por qué? Porque ya no circula la sangre, ya no circula por falta de oxígeno. Cuando ya el oxígeno ya no tiene en nuestras venas, ya no circula el oxígeno, obviamente hay un problema circulatorio y de ahí da un aviso al sistema cardíaco, ¿no? Y el sistema cardíaco responde que ya no está bombeando sangre al cerebro, entonces ya no funciona el cerebro, no funciona el corazón, nos viene un ataque cardíaco y adiós, nos morimos. Así es. Entonces hay que prevenir. Si queremos tener una vida saludable, tenemos que alimentarnos mejor. Y de hoy en adelante tenemos que partir con la idea de que tenemos que dejar de comer las carnes. Los animales no existen para ser comidos. Los animales han sido creados para que sean nuestra compañía, para que cumplan una función. Ellos también tienen una misión en la tierra como nosotros. ¿Cuál es su misión? Su misión es reproducirse en la tierra y tener una finalidad en la cadena de valor de la naturaleza. Nadie está por gusto. Entonces, tenemos que respetar ese orden natural de las plantas y de los animales. Nosotros no podemos darnos el lujo de seguir comiendo animales para nuestro gusto. No es así. Y nosotros estamos creando karma en este planeta. Si nosotros queremos ascender como planeta, y eso lo quisiera hablar porque seguramente habrá gente que no entiende este tema de la quinta dimensión. Nosotros ahorita nos encontramos entre la tercera, la cuarta y la quinta dimensión, porque obviamente depende, ¿no?, del nivel que tengamos en cuanto a nuestra frecuencia vibratoria, ¿no? Cuánto estamos vibrando hacia arriba o estamos vibrando más bien hacia abajo. Eso depende de qué relación tenemos nosotros con el medio ambiente, cómo nos alimentamos y cuál es nuestro nivel de espiritualidad. Entonces tenemos que pensar en eso. Hay que no seamos egoístas, no somos únicos, en la Tierra no somos los únicos habitantes. Somos miles y millones de habitantes. Y entonces pensemos en nuestro prójimo, respetemos a nuestro prójimo. ¿Cómo respetamos a nuestro prójimo? Siendo más espirituales. Y ya desde hoy tenemos que empezar a dejar de comer las carnes, todo tipo de carnes. Si bien la Organización Mundial de la Salud tiene seguridad en cuanto a la investigación, ¿no?, de las carnes rojas y las carnes procesadas, va a continuar su investigación sobre el impacto que deben tener en los animales, las aves y los peces, porque también son muy dañinos la comida. Comer peces, comer pescado y comer aves es dañino. Estos seres son seres que tienen sentimientos, tienen pensamiento, tienen inteligencia. Yo lo he comprobado. Ellos no son para ser comidos, no han sido creados para ser comidos. Lamentablemente ha venido una influencia, ¿no?, dada por la existencia de la Biblia, que ha sido no malinterpretada, sino la Biblia ha sido establecida, lamentablemente ha sido traducida y se nos ha dado una cosa por otra y nos han hecho creer que es una orden de Dios que dice: tomad a los animales y comerlos, ¿no? Todos aquellos que no sean del aire, dice, ¿no?, claramente que se puede comer animales. Pero el problema está de que eso es que no es así. Si nos pusiéramos a investigar bien, llegaremos a la conclusión de que Jesús ha sido vegetariano, vegano. Jesús amaba a los animales, él jamás se los comería. Él, cuando se acercaba a un rebaño de ovejas, amaba a las ovejas. Decía que eran como uno de sus hermanos. Si alguien atacaba a uno de ellos, era como si le atacaran a él. Entonces, ¿qué sucede ahora? En lugar de guardarle respeto a los animales, al contrario, se ofrecen sacrificio en esas fiestas satánicas que hay. ¿A quién se le están ofreciendo? ¿A Jesús? No. Se están ofreciendo a seres de un astral bajo, que son entidades que controlan la tierra. Debido a que esta gente se deja manipular, hay gente que está dominada por demonios, ellos son los que le ofrecen el sacrificio a animales hasta ahora, ¿no? Todo tipo de animales. Eso tiene que acabar. No podemos vivir en una sociedad que va hacia adelante. No podemos seguir avanzando tecnológicamente mientras espiritualmente estamos rezagados. ¿Qué sucede? Aquellas naciones
que corren en tecnología, que avanzan en tecnología, pero están rezagados en cuanto al nivel espiritual, esas civilizaciones tienden a desaparecer. Así que podemos extinguirnos, y más con estas enfermedades. Que tenemos que tener un poco más de sabiduría. Hay que educarnos. Para eso están tantos medios de información. Los medios de información también tienen que cumplir un papel de educativo, ¿no? Así como los medios alternativos, las teorías de conspiración. Todos tenemos funciones, no todos deben tener funciones para ayudar a la gente a cambiar su forma de pensar, influenciar, y para que la gente tome decisiones y por fin cambie y se dé cuenta de que no puede vivir en esta ignorancia. No podemos seguir comiendo animales. Tenemos que dejar de comer a los animales si queremos vivir sanamente. Si no queremos afectar a otros seres, y si queremos nosotros elevar nuestra frecuencia vibratoria, tenemos que dejar de comer animales. Y es así, como que se sabe que también para salir exitoso del coronavirus también tiene que ver con nuestro nivel vibratorio. Cuando estamos viviendo en un contexto, en un escenario de miedo, de frustración, de odio, de depresión, de pánico, el virus avanza. Entonces, ¿qué sucede? Ahorita, por ejemplo, ya tomó el control psicológico de la sociedad. Todos se van a los supermercados asustados, ¿no? Es verdad. Los controles son máximos en los supermercados, como si fuera un cuartel. Y para remate, controlan afuera, controlan adentro, ahora toman la temperatura también. Yo no estoy en contra de que tomen o no la temperatura, pero el problema es que hay más problemas. O sea que ya la seguridad se ha convertido en un arma de guerra, un arma de prácticamente de control. La situación esta de ir a comprar a un supermercado. En lugar de ser una compra como antes, ¿no? Una compra tranquila, aunque realmente tranquila no ha sido tampoco ha existido, porque no ha habido nivel de regulación de parte de las instituciones comprendidas en la regulación de precios, y si es que realmente se cumplen los estándares en cuanto a también en la rotación de productos, porque a veces hay mercados en que compra uno, después desaparece el producto y no hay forma de comprarlo, porque nunca no lo reponen. Entonces estamos fallando, pues ahí hay fallas en la dotación de productos, ¿no? Y hay problemas graves de logística. Y eso, ¿no? Así, eso está pasando. Y ahora pues con mayor razón, ¿no? Y la gente se lleva desesperada todos los productos, como si ya mañana no va a haber qué comer. Hay que pensar que eso no es así. El mundo sigue normal, todo está normal, todos seguimos avanzando, y no tenemos que estar pensando de que ya es el fin. No es así, y de que no va a haber comida. ¿Quién puede meter la idea a la gente de que no va a haber comida? ¿Acaso se está acabando la población? No. Entonces, dejemos de tener pánico, dejemos de tener miedo, de tener pánico. ¿Qué cosa logra el pánico colectivo? El pánico colectivo está favoreciendo a las empresas para que cada vez tengan más ganancias, y nosotros tenemos que ir a pagar más. Ahora pagamos hasta el doble por un producto. Y todo debido al pánico. Porque si la gente no tuviera pánico, la gente ni siquiera iría a comprar así con el apresuramiento que se va. Y produciendo colas interminables. Como la época ¿se acuerdan la época de los años estos, de los gobiernos, los gobiernos, pues en el año 1985, ¿no? Cuando hubo escasez de productos, porque había una economía autárquica, perdón. O sea, era una economía cerrada porque no había libre importación. Entonces, obviamente, todo era pues un monopolio, ¿no? Aquí el Estado vendía un producto, y si no había, las colas eran interminables, ¿no? Para adquirir un kilo de arroz. Entonces no podemos estar imitando estas realidades. No tiene por qué darse esta realidad. Así que debemos pensar, ¿no? Que tenemos que cambiar y todo educarnos, porque la educación es muy importante. Cuanto mayor nivel educativo tenga la sociedad, sobre todo las mujeres, porque las mujeres se necesitan educar, porque ellas son madres
que crían hijos y nosotros somos responsables prácticamente del futuro de nuestros hijos. Entonces hay que educarlos, ¿no? Para que tomen una actitud madura en la vida. Eso no significa que, significa mucho, que un hijo tome una actitud madura, significa mucho. Y que nosotros también tomemos todos como seres humanos, tomemos una actitud madura frente a la vida, frente a los medios, frente a los animales, frente a las plantas, frente a todo, ¿no? No podemos vivir como seres que hemos bajado de, no sé, hemos caído acá y por casualidad y vivimos pues por vivir. No podemos vivir por vivir, nuestra vida tiene que tener algún sentido. Y los gobiernos tienen la obligación de proveer todo lo necesario a la humanidad para que pueda vivir dignamente. Y a nadie se le puede culpar por existir, por decir, bueno, pues tú eres pobre y como eres pobre no tienes que vivir. Así no es. Todos tenemos derecho a tener ingresos, todos tenemos derecho a vivir dignamente, todos, absolutamente todos. Y cuando yo hablo, por ejemplo, de